El día en que mi nieto llegó a mi casa para quedarse por un tiempo, debo admitir que no era una idea que me entusiasmara demasiado. No me malentiendan, yo amaba a mi nieto. Sin embargo, la idea de pasar más de unas cuantas horas con cualquier niño me hacía doler la cabeza con tan solo pensarlo. Sin embargo, mi hijo estaba pasando por un fuerte problema debido a la inesperada muerte de su esposa. Podía entenderlo un poco ya que mi esposa había muerto unos años atrás. Este necesitaba un tiempo para reacomodar tanto sus ideas como su vida en general, y sin duda sentía que su hijo ya había pasado por mucho como para someterlo a todo aquello. El plan inicial eran solo unos días. Sin embargo, tras algunas complicaciones su estadía se había prolongado por más tiempo. Era un joven agradable. Solía pasar mucho tiempo solo y era bastante callado. Con el paso de los días, comenzó a abrirse más conmigo, solía contarme de sus amigos de la ciudad y también de sus intereses. Entre ellos parecía tener un cierto gusto por lo paranormal y las historias de terror. Aquellos días en los que me contaba todo aquello eran los buenos días. Pues algunas veces el dolor por la pérdida de su madre se dejaban ver en su mirada, y una noche de tormenta sentimiento pareció invadirlo mucho más. Odiaba verlo así, por lo que decidí contarle una historia la cual sabía que le gustaría. Aquella historia me la había guardado para mí mismo, pero pensé que ya era hora de que alguien la supiera. En un principio no pareció muy interesado en escuchar mi historia, pero aquel interés cambió cuando le dije que aquella historia era algo que tenía que ver con mi época de soldado, cosa la cual parecía interesarle mucho también. Se puso cómodo en el asiento junto a mí. Observé la taza de té entre mis manos, tratando de reunir mis recuerdos y dar vida a la historia que había mantenido oculta por tantos años. Con un suspiro, comencé a narrar. Aquella noche, el campamento militar yacía en un silencio tenso, solo interrumpido por las gotas de lluvia sobre las tiendas. Yo, un joven y temerario, no había sido arrastrado al ejército por elección propia, sino más bien por un ultimátum de mi padre que no pude ignorar. Mi actitud irreverente y despreocupada no se alineaba precisamente con la disciplina que el ejército exigía. El encargo de patrullar los alrededores del campamento parecía sencillo, pero mi mente joven y aburrida se cansó rápidamente de la tarea. Decidí escapar por un momento de la monotonía y adentrarme en el bosque cercano para fumar un cigarrillo, ignorando completamente las consecuencias. La noche era oscura, pero mi confianza en mi propia valentía me cegaba ante cualquier peligro potencial. Inhalé el humo del cigarrillo, sintiendo su quemazón en mi garganta, mientras me adentraba más en la espesura. Sin embargo, el ambiente cambió de repente. Una ráfaga de viento frío atravesó mis ropas, haciéndome estremecer a pesar de mí mismo. Era como si la naturaleza misma intentara advertirme de algo que no podía ver. Mis pasos me llevaron más profundamente en el bosque, donde los árboles parecían crecer en tamaños imposibles y las sombras se estiraban como dedos largos en busca de presas. El viento gélido persistía, y una inquietud se apoderó de mí. Fue entonces cuando lo vi, un conejo de pelaje marrón, pacíficamente pastando entre la maleza. Sin embargo, su presencia me perturbó de manera inexplicable. Sus ojos oscuros parecían contener un secreto, y su inmovilidad era como un aviso silencioso. Decidí dejar atrás al conejo y continuar, pero una extraña sensación me envolvió y el bosque parecía distorsionarse a mi alrededor, como si el tiempo y el espacio se hubieran desdibujado. Y ahí estaba nuevamente el conejo, como una sombra recurrente que me perseguía. Cada vez que creía dejarlo atrás, volvía a encontrarme con su mirada inquietante, como si se burlara de mi intento de escapar. Una sensación de pánico se apoderó de mí, mientras mis pasos se volvían más erráticos. El bosque parecía no tener fin, y la inquietante presencia del conejo me seguía atormentando. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla, incapaz de despertar. Mi agotamiento físico y mental finalmente me llevó a detenerme en seco. Busqué en vano puntos de referencia en la oscuridad, pero todo parecía confuso y desorientador. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre,
una figura femenina emergiendo lentamente de entre los árboles. Su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros y sus ojos brillaban en la penumbra. Me quedé inmóvil, hipnotizado por su presencia. Parecía irradiar una extraña serenidad y me sentí atraído hacia ella como un insecto a la luz. Casi sin darme cuenta, estuvo frente a mí y nuestros labios se encontraron en un beso que parecía ser arrancado de un sueño. El mundo a mi alrededor se disolvió, y solo existíamos nosotros dos en ese momento suspendido en el tiempo. Sin embargo, la atmósfera cambió abruptamente. Un olor a azufre invadió el aire y un dolor agudo atravesó mis labios. Retrocedí con sorpresa, tocando mi boca para encontrarla cubierta de sangre. La mujer frente a mí ya no era la visión de belleza que había conocido. Su rostro se había transformado en una máscara de pesadilla, piel arrugada y pálida, ojos sin vida y una sonrisa siniestra que revelaba dientes afilados como cuchillos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras recordaba aquella imagen terrorífica. Mis piernas finalmente reaccionaron y corrí con todas mis fuerzas, huyendo de aquella abominación. El bosque parecía conspirar contra mí, retorciéndose y cambiando a mi alrededor mientras intentaba desesperadamente encontrar la salida. Cada rincón se volvía una trampa, cada sombra, una amenaza. Finalmente, como si la misma naturaleza hubiera tomado piedad de mí, emergí del bosque. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el alivio se mezclaba con la confusión. Miré hacia atrás, pero solo encontré la oscuridad del bosque, ocultando los secretos que guardaba. La oscuridad del bosque parecía envolverme en un abrazo frío, y cada sombra y rincón ocultaba un posible peligro. No caminé mucho antes de encontrarme con otro soldado, quien había sido enviado a buscarme al percatarse de mi prolongada ausencia. Observó mi estado lastimado, los labios casi arrancados y los ojos vidriosos por el shock. No pude articular palabra alguna, mi mente seguía atrapada en la pesadilla que había vivido. El soldado me miró con preocupación y cuestionó lo que había sucedido, pero mi incapacidad para responder solo alimentó su desconcierto. El otro soldado me ayudó a regresar al campamento. Ahí, fui recibido por médicos que atendieron mis heridas físicas, pero el trauma seguía atrapado en las profundidades de mi mente. Miraron los labios ensangrentados con asombro, intentando entender cómo había sucedido tal daño. Pero ¿cómo podía explicar lo inexplicable? Mi mirada perdida hablaba por mí, una ventana a la horripilante experiencia que había vivido. Durante esa noche, mientras descansaba en la relativa seguridad del campamento, un susurro escalofriante me despertó de un sueño intranquilo. Estaba paralizado, incapaz de moverme mientras esos murmullos ininteligibles resonaban en mis oídos. Eran como susurros arrastrados por el viento, apenas audibles pero imposibles de ignorar. A pesar de su cercanía, no podía comprender las palabras que decían. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, como si alguien estuviera pasando sus dedos fríos por mi piel. Mi mirada se fijó en la oscuridad de la tienda, y mi corazón se aceleró al percatarme de una figura que emergía de las sombras. Era ella, la mujer que había conocido en el bosque. Pero su apariencia era volátil, cambiando con cada parpadeo, como si fuera una manifestación de mi propio miedo. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y al principio, su figura parecía ser la misma de antes, hermosa, seductora. Pero mientras se acercaba, su rostro comenzó a distorsionarse, como si la piel se desprendiera para revelar la monstruosidad que se escondía debajo. La nariz puntiaguda y arrugada, los ojos sin vida y la sonrisa siniestra la cual revelaba dientes afilados. Mis músculos se tensaron y el terror se apoderó de mí una vez más. Sentí mi corazón latiendo en mi pecho mientras ella se acercaba, con su mirada fija en mí. Casi como una burla, acarició suavemente mi cabello, y su toque fue como una quemadura en mi piel. La cercanía de su presencia era abrumadora, y sentí como si el aire mismo se volviera más denso a su alrededor. Intenté moverme, gritar,
pero estaba paralizado por el miedo, como si su influencia me hubiera robado la voz y la capacidad de moverme. Mi mente era un torbellino de pensamientos confusos, mientras ella se inclinaba más cerca, sus labios casi rozando mi oído. Susurros incomprensibles llenaban mi mente, como agujas heladas perforando mi conciencia. Era como si estuviera en el límite entre dos mundos, atrapado entre la realidad y una pesadilla viviente. A medida que se inclinaba sobre mí, su transformación era completa. Aquella belleza inicial se desvanecía por completo, y su rostro se convertía en la personificación de la oscuridad. Los ojos vacíos me miraban con un placer perverso, y su sonrisa retorcida me llenaba de un terror que nunca había conocido. Finalmente, mi cuerpo respondió a mi voluntad, y grité con todas mis fuerzas. La tienda se llenó de ruido, y las luces del campamento se encendieron, disipando las sombras y la pesadilla que me había atrapado. La mujer desapareció, como si nunca hubiera estado ahí, pero su influencia seguía retumbando en mi mente. Mis compañeros soldados me rodearon, preguntando qué había sucedido, pero las palabras no podían capturar la realidad de lo que había enfrentado. Mi mente se tambaleaba entre la cordura y el horror, y me encontraba luchando por encontrar mi lugar en el mundo que una vez conocí. Fui llevado al médico nuevamente, y mientras mi cuerpo sanaba, mi mente seguía atrapada en los recuerdos de esa noche aterradora. Después de esa noche aterradora en el campamento, los días pasaron lentamente mientras todos los soldados se preparaban para ser reubicados. La noticia de la reubicación me alegró enormemente, a pesar de no haber tenido ningún encuentro tan agresivo como aquella noche con la mujer del bosque. La sensación de estar vigilado continuaba. A veces, podía vislumbrarla de reojo, una sombra en los bordes de mi visión, y el conejo seguía merodeando cerca del campamento. La perspectiva de dejar ese lugar se convirtió en una escapatoria de todas aquellas pesadillas. Llegó la última noche en el campamento, y sentí una mezcla de ansiedad y anticipación. No quería volver a dormir, no quería que ella apareciera una vez más como despedida. Intenté ocupar mi mente con cualquier cosa para mantenerme despierto, pero la fatiga finalmente me venció. Aunque no estaba asignado para la guardia nocturna, me encontré luchando contra el sueño, deseando evitar la oscuridad que traía consigo aquellos terrores. Finalmente, me rendí ante el sueño y caí en un sueño profundo y extraño. Sin imaginarme siquiera la horrible pesadilla que me esperaba, entre sueños pude sentir la tierra bajo mis pies y el viento fresco de la noche acariciando mi rostro, lo cual me hizo despertar asustado. Me desperté bruscamente, mi corazón latiendo desbocado y el sudor empapando mi frente. Sin embargo, el horror no había terminado, por el contrario acababa de comenzar. Cuando abrí los ojos, me encontré en medio del lugar que había visto tantas veces en mis sueños. La cabaña deteriorada se erguía frente a mí, con su presencia ominosa llenando el aire. La oscuridad del bosque parecía más densa, más palpable, y los lamentos y gritos que había escuchado en mi sueño resonaban en mi mente. No tenía tiempo para cuestionar si todo era real o un sueño. Sabía que tenía que salir de ahí. Giré sobre mis talones, decidido a volver sobre mis pasos y regresar al campamento, pero antes de que pudiera dar más de un paso, una ráfaga de viento helado salió de la cabaña, llevando consigo un lamento espantoso que se dirigió hacia mí, como una entidad propia. El viento me atravesó con una fuerza que parecía querer desgarrar mi ser, mi cuerpo se convulsionó, y me encontré cayendo bruscamente al suelo. La tierra áspera chocó contra mi piel, y el dolor me hizo soltar un grito agónico. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquear el dolor y el terror que me embargaban. Cuando finalmente abrí los ojos, el dolor disminuyó, pero el horror estaba lejos de desaparecer. Frente a mí, emergiendo de la oscuridad, estaba ella, la mujer del bosque. En un principio, su apariencia era la misma que había visto la primera vez en el bosque. Ella me miró con sus ojos sin vida y esa sonrisa macabra, mi corazón latía con fuerza.
Y mi mente estaba inundada de una terrorífica comprensión: esta criatura, esta maldad encarnada me estaba buscando. Me sentí paralizado por el miedo, incapaz de moverme o de articular palabra alguna. La figura de la mujer del bosque avanzó hacia mí con una lentitud deliberada, como si quisiera prolongar mi tormento. Sus pasos resonaban en mi cabeza como tambores, y el viento parecía gemir en respuesta a su presencia. Quise retroceder, huir de esa pesadilla, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Finalmente, estuvo de pie junto a mí, su mirada sin vida fija en la mía. Su mano se extendió, como si quisiera tocar mi rostro, y un escalofrío recorrió mi espalda al sentir la proximidad de su toque. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera solo una pesadilla de la que finalmente despertaría. Pero cuando volví a abrir los ojos, ella seguía ahí, tan real como el bosque que nos rodeaba. La maldad que emanaba de ella era palpable, y sentí como si estuviera atrapado en un oscuro abismo sin escapatoria. Sabía que debía hacer algo, debía luchar, pero el miedo me mantenía inmovilizado. La mujer del bosque se inclinó hacia adelante, sus labios casi rozando mi oído, y susurró palabras ininteligibles que resonaron en mi mente como un eco perturbador. Mi corazón latía con una intensidad dolorosa, y el terror amenazaba con abrumarme por completo. Estaba atrapado en una pesadilla viviente, un lugar donde la realidad y la oscuridad se entrelazaban de manera inexplicable. La presencia de la mujer del bosque se había vuelto inexplicable, como una sombra que se aferraba a cada rincón de mi mente. En ese momento, mientras estaba paralizado por el miedo, sentí una oleada de desesperación y valentía. No podía permitir que esta criatura me dominara, no otra vez. Con un grito desgarrador, reuní todas las fuerzas que tenía y me impulsé hacia adelante, empujando a la mujer con todas mis fuerzas. Sus ojos vacíos se abrieron con sorpresa mientras retrocedía, y me aproveché de ese momento de sorpresa para girar sobre mis talones y correr de vuelta al campamento. Cada paso resonaba en mi cabeza, cada latido de mi corazón parecía acompañar mi huida. La tierra bajo mis pies parecía moverse, como si el bosque mismo estuviera conspirando para impedir mi escape, pero mi determinación me impulsó hacia adelante. Finalmente, llegué al campamento, sin aliento y con el corazón latiendo desbocado. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que nadie había notado mi ausencia. La oscuridad de la noche parecía haber encubierto mi huida y mi encuentro con la mujer del bosque. No dije nada a nadie, no podía encontrar las palabras para describir lo que había enfrentado. A medida que la primera luz de la mañana iluminaba el campamento, me preparé para irme junto con los demás soldados. Sentía un alivio inmenso al dejar ese lugar atrás, y mi anhelo de escapar de aquella pesadilla superaba cualquier otra emoción. A pesar de las miradas curiosas de mis compañeros, nadie parecía haberse percatado de mi ausencia durante la noche. Me acomodé en uno de los vehículos, listo para emprender el viaje, y el campamento comenzó a desvanecerse a medida que nos alejábamos. Sin embargo, a medida que el campamento se desvanecía en la distancia, algo en mi interior se estremeció. Una sensación incómoda se apoderó de mí, y una extraña certeza me invadió: aquella mujer del bosque no había terminado conmigo. Miré por la ventanilla del vehículo y me pareció verla parada en la orilla del camino, despidiéndose con un gesto de la mano y una sonrisa burlona. El escalofrío que recorrió mi espalda fue indescriptible. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía seguir persiguiéndome incluso ahora, mientras dejaba aquel lugar atrás? Sentí un nudo en el estómago mientras el vehículo continuaba avanzando, alejándonos de la pesadilla que había sido mi hogar temporal. La imagen de la mujer se desvanecía en la distancia, pero su presencia parecía tatuada en mi mente, imborrable. Después de aquella experiencia, me habría gustado decir que la mujer del bosque nunca volvió a aparecer en mi vida. Sin embargo, la realidad es que su sombra se adhirió a mí de una manera que nunca podría haber anticipado. Cada noche, susurraba en mis sueños, sus ojos vacíos me observaban desde la oscuridad.
En cada rincón oscuro, sentía su presencia, como si estuviera esperando para reclamarme una vez más. Incluso en las noches de lluvia, cuando el mundo parecía envuelto en misterio, podía sentir su presencia acechando en cada rincón. Me despertaba empapado en sudor, mi corazón latiendo con fuerza mientras luchaba por escapar de sus garras en mis pesadillas. La mujer del bosque se había convertido en una parte indisoluble de mi vida, una maldición que nunca podría romper. Mi nombre es Marcos, hacía tanto que no pensaba en mis años de servicio, aquello era mi sueño desde que solo era un infante, mi padre era el militar más valeroso que jamás conocí, él fue quien me inculcó aquel sueño. Recuerdo con añoranza cómo cada año sin excepción solía disfrazarme de militar para Halloween. Sin embargo, cuando yo solo tenía 16 años mi padre murió dejando un hueco en mi corazón al igual que el de mi madre. Mi objetivo era seguir sus pasos, dejar mi propia huella en la historia y honrar su legado. Así que a nadie le sorprendió que el día de mi mayoría de edad, con determinación en los ojos y el peso de las expectativas sobre mis hombros, me presenté ante los cuarteles y me enlisté. Mi adaptación al riguroso entrenamiento militar fue rápida y asombrosa. Mi destreza en las maniobras, mi puntería certera y mi astucia estratégica gracias a las enseñanzas que me dio mi padre antes de morir, me ganaron el respeto de mis superiores y la admiración de mis compañeros. Pronto me encontré en ascenso constante a través de las filas, como si llevara la vocación de un guerrero en la sangre. Una noche, mientras estaba de guardia en un puesto remoto, la tranquilidad del entorno me llevó a un sueño profundo. El deber monótono y la quietud del lugar habían embriagado mis sentidos, eso me llevó a un letargo inadvertido. Sin embargo, desperté abruptamente, envuelto en una opresión inexplicable que parecía emanar del mismo aire que respiraba. De pronto a la distancia pude ver la silueta de una criatura corriendo antes de desaparecer en la maleza, estaba a nada de ir a investigar cuando mi relevo llegó para que fuera a descansar, por lo que pensando que podría tratarse de un simple perro salvaje lo dejé pasar. Recuerdo llegar a mi tienda de campaña y al recostarme en mi catre me quedé dormido casi al instante, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que despertara de pronto. Mis músculos se tensaron, y mis sentidos se agudizaron mientras me ponía en alerta. La oscuridad de la noche me rodeaba, interrumpida solo por la débil luz de la luna que se filtraba a través de las rendijas de la tienda. La sensación de ser observado me invadió, y una humedad fría se apoderó de mi piel. Alcanzando mi navaja, me preparé para cualquier amenaza que pudiera aparecer. Entonces, en la penumbra, una figura tomó forma. Una sombra encorvada y retorcida, apenas delineada por los rayos de luna, se materializó en la esquina de mi tienda. Mi corazón se aceleró, y un temor primitivo y desconocido se apoderó de mí. Mi linterna yacía fuera de mi alcance, dejándome solo con la oscuridad y el espanto. La criatura, o lo que sea que fuera, permanecía en cuclillas, emitiendo una energía malévola que parecía vibrar en el aire. Su presencia tenía un aura de muerte y desesperación, y su mera existencia parecía retorcer la realidad a su alrededor. Mi mente luchaba por comprender lo que veía. El tiempo se volvió una distorsión borrosa mientras observaba a la criatura, el sudor frío goteaba por mi frente y mi pulso retumbaba en mis oídos. Finalmente, con un aullido que parecía sacado del mismo abismo, la criatura se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo y tembloroso en mi tienda. Las noches siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. La criatura, el demonio que había encontrado en la oscuridad, venía y se iba, dejándome con una sensación de impotencia y un miedo que penetraba hasta lo más profundo de mi ser. Mis compañeros apenas percibían mi angustia, atribuyéndola al estrés y la tensión inherentes a nuestra profesión. Desesperado por encontrar respuestas, me equipé con mi linterna en una noche y me decidí a enfrentar el terror que me acosaba. La oscuridad cayó como un manto sobre el campamento y era mi turno de hacer guardia,
por lo que al quedarme solo, decidí dar un paseo por los alrededores. El viento siseaba en los rincones. Encendí la linterna con manos temblorosas, llenando el espacio con una luz tenue y parpadeante. Cada paso era un desafío, pero mi determinación y valentía no flaqueaban. El campamento parecía un lugar distinto en la oscuridad, y los susurros del viento y los crujidos de los árboles alimentaban mi inquietud. De pronto aquel sentimiento de terror volvió a invadirme. Intentaba iluminar a donde podía, pero no lograba ver nada. De pronto una silueta sombría se materializó frente a mí. El demonio estaba ahí, más real y aterrador que nunca. Sus ojos rojos y brillantes me miraban fijamente, como si quisieran atrapar mi alma en su mirada penetrante. Su forma distorsionada y grotesca llenó mis sentidos, sus ojos brillando con una malevolencia ardiente. La criatura rugió, un sonido que parecía conjurar las mismas llamas del infierno. Mi mente luchaba por asimilar la visión ante mí, su piel pálida, sus extremidades retorcidas, sus garras afiladas. Me gustaría poder decir que combatía a aquella criatura con valentía. Sin embargo, lo único que pude hacer fue quedarme inmóvil mientras aquel demonio corría a 4 patas de vuelta a la oscuridad del bosque. A medida que pasaban los días, el miedo que había sentido aquella noche se apoderó de mí por completo. Cada sombra parecía ocultar la figura retorcida del demonio, y el susurro del viento me recordaba su siniestro rugido. El terror se convirtió en una presencia constante, una parte de mi existencia. Lo peor de todo era que no podía compartir mi experiencia con nadie. Sabía que si mencionaba lo que había visto, sería tachado de loco o imaginativo, sin mencionar que en mi familia había antecedentes de problemas mentales y aquello podrían tomarlo como que esto comenzaba a afectarme a mí también y aquello fuera motivo de mi baja. No podía permitir que mi sueño de seguir los pasos de mi padre se desmoronara debido a mis propios miedos. Así que opté por el silencio, por ocultar mi terror bajo una fachada de normalidad. Continué cumpliendo con mis deberes, ganando la admiración y el respeto de mis compañeros mientras lidiaba con el peso de mi secreto. Cada noche en la que el demonio invadía mis pensamientos, me repetía a mí mismo que era solo una alucinación, una manifestación de mis miedos internos. Sin embargo, una noche, todo cambió. Mientras realizábamos una inspección de perímetro rutinaria, me encontraba junto a Sebastián, el nuevo miembro del grupo. Desde su llegada, su energía contagiosa y su actitud despreocupada habían aliviado mi ansiedad y su presencia parecía ahuyentar las sombras que me acosaban. Y su amistad se había convertido en un ancla para mí. Esa noche, mientras recorríamos el área, nuestras linternas iluminando los rincones oscuros, Sebastián rompió el silencio con una propuesta que me tomó por sorpresa. Aburrido de la monotonía de la patrulla, sugirió que entráramos a una casa en obra negra para fumar y relajarnos. Mis instintos de autoconservación se activaron de inmediato, advirtiéndome de los peligros de adentrarnos en un lugar desconocido en medio de la noche. Sin embargo, su mirada chispeante y su sonrisa desafiante hicieron que mi determinación vacilara. Había algo en Sebastián que me impulsaba a seguirlo, a ceder ante su espíritu aventurero. Un nudo de conflicto se formó en mi interior mientras luchaba con la decisión. Finalmente, la necesidad de escapar de mi propio temor y la fascinación que sentía hacia él me llevaron a aceptar su propuesta. Ingresamos a la casa en construcción, nuestras linternas arrojaban destellos de luz sobre las superficies polvorientas y las vigas expuestas. El olor a madera y a tierra recién removida llenaba el aire. Mientras nos adentrábamos en el interior de la estructura, el silencio que reinaba en el lugar se sentía opresivo. Sebastián encendió un cigarrillo y me ofreció uno, su sonrisa juguetona quería que me dejara llevar por el momento. Inhalé el humo con dudas, nos movimos por los cuartos a medio construir, y subimos los pisos construidos, riendo y compartiendo historias mientras el tiempo parecía detenerse. Sin embargo, en medio de la camaradería, un escalofrío recorrió mi espalda. Una sensación de malestar se apoderó de mí, como si el aire mismo hubiera cambiado.
Una punzada de miedo me invadió y mis sentidos se agudizaron en busca de cualquier indicio de peligro. La atmósfera en la habitación se volvió densa, como si estuviera cargada con electricidad. No podía sacudir la certeza de que su presencia estaba cerca, que su sombra se cernía sobre nosotros incluso en este lugar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, y un sudor frío se visualizó en mi frente. Mi mente luchó por procesar la realidad de lo que estaba sintiendo, mientras me obligaba a mantener la calma en presencia de Sebastián. A medida que caminábamos por los cuartos a medio construir, la sensación de que el demonio estaba cerca se intensificó. Cada rincón parecía ocultar la amenaza invisible, cada sombra se convertía en una advertencia silenciosa. Apreté el cigarrillo en mis dedos, mi nerviosismo reflejado en el gesto inconsciente. Sebastián no parecía notar mi agitación, inmerso en sus propias risas y comentarios, su presencia, aunque reconfortante en otros momentos, ahora solo aumentaba mi inquietud. Una lucha interna se libraba dentro de mí, entre mi deseo de confiar en él y la necesidad de protegerlo de la oscuridad que sentía que se acercaba. Finalmente, mientras explorábamos una habitación, me detuve en seco. Mi pulso latía en mis oídos mientras fijaba mi mirada en una sombra oscura en la esquina de la habitación. Una figura se retorcía en la oscuridad, sus contornos deformes parecían danzar en el borde de mi visión. El miedo se apoderó de mí, amenazando con paralizarme por completo. Era él, sin duda alguna. Mi mente giraba en pánico mientras luchaba por mantener la compostura. Quería gritar, advertir a Sebastián, pero las palabras se atascaron en mi garganta y no podía poner en peligro su seguridad, no podía permitir que sufriera el mismo terror que yo. Seguí avanzando junto a Sebastián, mi respiración era entrecortada y mis manos temblaban mientras luchaba por ocultar mi angustia. La figura retorcida parecía seguirnos, su presencia opresiva cerrándose a nuestro alrededor. Cada fibra de mi ser clamaba por huir, por escapar de la pesadilla que parecía estar consumiéndome. Seguíamos adelante, sin rumbo fijo, mientras la presencia del demonio nos acosaba sin piedad. Cada sombra tomaba forma en mi mente, cada sonido se amplificaba en mi imaginación atormentada. Finalmente, mientras nos adentrábamos más en la casa, mi temor alcanzó un punto de ruptura. Una oleada de pánico me invadió, y supe que no podía soportarlo por más tiempo. Mi mente se rebeló contra la idea de enfrentar nuevamente al demonio, de revivir esa pesadilla una vez más. Mi determinación se desmoronó, y supe que tenía que sacar a Sebastián de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, logré convencer a Sebastián de que era hora de irnos y le dije que sería mejor no arriesgarnos, que nuestros superiores seguramente nos buscarían si nos retrasábamos. Comenzamos a dirigirnos hacia la salida de la casa en construcción. Nuestros pasos eran apresurados, impulsados por una urgencia que ninguno de nosotros quería admitir abiertamente. El terror seguía palpable en el aire mientras nos apresurábamos fuera de la casa, cada sombra, cada esquina, parecía albergar al demonio acechante. El viento aullaba a nuestro alrededor, como si la naturaleza misma estuviera alertándonos del peligro que nos rodeaba. Mi mente se agitaba en una lucha interna entre la necesidad de proteger a Sebastián y el deseo de correr por mi propia vida. Cada paso se volvía más pesado, mientras la voz siniestra del demonio resonaba en mi cabeza, susurros que amenazaban con quebrar mi voluntad. Mientras nos acercábamos a la salida, un estruendo ensordecedor nos sacudió. Materiales de construcción se derrumbaron en un caos de polvo y escombros, como si algo hubiera arremetido contra ellos. Sebastián soltó una risa nerviosa y bromeó sobre la posibilidad de un obrero fantasma que había decidido trabajar hasta tarde. Traté de seguirle el juego, riendo forzadamente mientras intentaba ocultar mi creciente inquietud. Mi mente estaba en alerta máxima, mi instinto me advertía que algo estaba muy mal. Caminamos más rápido, sintiendo que la salida se alejaba con cada paso que dábamos. La tensión en el aire era palpable, y mis sentidos estaban en alerta máxima.
De repente, un olor a azufre invadió el ambiente, inundando nuestras narices. Incluso Sebastián pareció notarlo esta vez, su mirada se volvió seria y su nerviosismo se tornó evidente, ambos compartimos un vistazo breve, el temor reflejado en nuestros ojos, pero ninguno de nosotros se atrevió a decir una palabra. Continuamos descendiendo por las escaleras hacia el último piso, con nuestros pasos resonando en la oscuridad. El rugido ensordecedor que siguió nos dejó atónitos, y supe de inmediato que no era un sonido desconocido para mí. Era el mismo rugido que había escuchado en esa fatídica noche en mi guardia. Sin embargo, esta vez no me paralicé por el miedo. Agarré la mano de Sebastián con firmeza y lo arrastré en la dirección opuesta, lejos de aquel sonido aterrador. A medida que descendíamos las escaleras, nuestras linternas se apagaron repentinamente, sumiéndonos en una obscuridad total. Intenté encender mi linterna desesperadamente, pero la luz se negaba a aparecer. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, pero no podía permitirme caer en el pánico. Entonces, escuché un grito agudo de Sebastián, un grito lleno de terror y agonía. Me aferré a su mano con todas mis fuerzas, resistiendo la fuerza invisible que parecía intentar arrastrarlo hacia la oscuridad. El esfuerzo fue agotador, cada músculo de mi cuerpo tensándose mientras luchaba por mantener a Sebastián a salvo. Finalmente, logramos salir de la casa, nuestros cuerpos tambaleándose hacia la luz de la luna y el aire fresco de la noche. Tan pronto como pusimos un pie fuera de la casa, las linternas se encendieron de nuevo, iluminando el entorno de manera vívida. Mi alivio fue palpable, pero la sensación de triunfo fue efímera. Mi mirada se posó en la pierna de Sebastián y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. El pantalón de su uniforme estaba rasgado y en su pierna había 3 arañazos profundos que emanaban sangre. El corazón latía con fuerza en mi pecho mientras observaba la herida, una sensación de culpa abriéndose paso en mi interior. Sin embargo, lo único que importaba en ese momento era asegurarme de que Sebastián recibiera la ayuda que necesitaba. Con cuidado, lo ayudé a levantarse y lo apoyé mientras caminábamos hacia la seguridad del campamento. Cada paso era lento y meticuloso, cada gota de sangre que caía parecía resonar en el silencio de la noche. Habíamos sobrevivido al encuentro con el demonio, pero a un costo muy alto. En cuanto llegamos al campamento, fuimos recibidos por miradas de preocupación y preguntas sobre lo que había sucedido. Pensé mucho antes de decidir cómo contar lo ocurrido, pero finalmente, opté por decir que Sebastián había sido atacado por una jauría de perros mientras se había alejado a orinar. Traté de ayudarlo en lo que pude, pero su herida era grave y necesitaba atención médica urgente. Por fortuna, cuando cuestionaron a Sebastián sobre lo sucedido, su versión coincidió en gran medida con la mía. Ambos mencionamos los perros salvajes como causa de su lesión y eso bastó para que nadie nos reprendiera. La historia fue aceptada y ninguno de nosotros enfrentó consecuencias por lo ocurrido aquella noche oscura y llena de terrores. Pero una vez que Sebastián se recuperó lo suficiente como para volver a realizar guardias conmigo, su mirada penetrante me dejó en claro que él sabía que había más detrás de esa historia. No podía ocultarle nada después de haber compartido aquella experiencia aterradora. Decidí abrirme a él, contarle todo lo que había pasado en las noches, todas las visitas nocturnas de aquella criatura demoníaca y la lucha interna que había enfrentado al mantenerlo en secreto. Con confianza y sin temor a que me juzgara, le revelé mis pensamientos de volverme loco, y cómo mi pasado familiar me había hecho temer por mi cordura. Sebastián escuchó en silencio, con expresión compasiva y empática. No me interrumpió, permitiéndome expresar todo lo que había guardado en lo más profundo de mi ser. Cuando terminé, él tomó mi mano y me aseguró que no estaba solo, que él me creía y que estaría a mi lado pase lo que pase. Pero las apariciones de la criatura no se detuvieron ahí. A pesar de todos los esfuerzos por alejarnos, la entidad demoníaca continuaba acechándome, perturbando mi mente y amenazando mi cordura.
Algunas de sus visitas se volvieron más violentas, dejándome cicatrices tanto físicas como emocionales. No importaba cuántas veces nos reubicáramos, la criatura siempre encontraba una manera de localizarme. Sus ojos ardientes y sus garras afiladas se clavaban en mi mente, recordándome que no podía escapar de mi propia pesadilla. El miedo se convirtió en mi constante compañero, afectando mi desempeño y mi bienestar mental. Finalmente, me enfrenté a una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Con el peso de la angustia en mi pecho, decidí desertar del ejército. La idea de abandonar mi sueño y seguir los pasos de mi padre me llenó de dolor, pero ya no podía soportar el tormento constante y la sensación de estar perdiendo la cordura. Me sentí atrapado en una batalla que no podía ganar, y mi única opción era alejarme de todo lo que conocía, incluido el ejército que tanto admiraba. Después de desertar del ejército, me sumergí en una vida tranquila y solitaria en un pequeño pueblo alejado de todo. Intenté dejar atrás los recuerdos oscuros y las sombras que me perseguían, pero el demonio seguía atormentándome en mis pesadillas y pensamientos más profundos. La comunidad me aceptó con calidez, sin embargo, mi pasado oculto siempre me mantenía alerta, sin poder bajar la guardia completamente. Para mi fortuna, mi amigo Sebastián desertó de igual manera unos años después para acompañarme. Ha sido duro, pero al menos sé que no estoy solo. Los acontecimientos que voy a narrar a continuación han acompañado mis más recónditas pesadillas. Muchas veces he deseado que todo esto se tratara nada más de mi imaginación, pero para mi desgracia esto no es así. Ingresé al ejército huyendo de mi familia disfuncional a los 17 años. Falsifiqué mi edad y me sumergí en una vida que me pareció la mejor elección que había tomado jamás. Pero incluso en el caos ordenado de la vida militar, la sombra de mi pasado seguía persiguiéndome. Aquello fue así hasta una noche que cambió mi perspectiva para siempre. Era un oscuro viernes de invierno cuando mis amigos y yo decidimos escapar del cuartel para fumar y beber en un cementerio cercano. La idea pareció emocionante en el momento, y sin pensarlo demasiado, acepté unirme. La huida fue mucho más fácil de lo que imaginé. Trepamos un árbol y entramos al cementerio, riendo y bromeando por nuestra pequeña aventura clandestina. La noche avanzaba mientras nos adentrábamos en el cementerio. Con linternas en mano, comenzamos a explorar aquel cementerio, el cual es el más grande y antiguo que jamás he visitado. Reíamos y explorábamos tumbas antiguas y olvidadas. Llegamos a la parte más alejada del camposanto, donde las tumbas eran más antiguas y las lápidas parecían estar más cerca de la decadencia. Una lápida en particular llamó mi atención, se destacaba entre las demás por su apariencia olvidada. A diferencia de las tumbas circundantes que tenían lápidas de concreto, esta estaba hecha de un material barato similar a la arcilla. En ella, el nombre de un hombre estaba grabado. No podía leer muy bien el apellido, pero sí pude ver que se llamaba Francisco. Justo debajo del nombre se encontraba un fragmento de poesía que recordé haber leído en un viejo libro, el cual era lo único que tenía para leer cuando me encerraba en mi habitación. Supongo que por eso me llamó tanto la atención. La inscripción estaba parcialmente borrada por el tiempo, pero lo que pude descifrar resonó en mi mente. Mis amigos rápidamente perdieron interés y avanzaron hacia otras tumbas, pero no podía apartar la mirada de aquella lápida. Era como si la historia de aquel hombre olvidado resonara en lo más profundo de mi ser. Sentía una extraña conexión con él, como si compartiéramos una soledad que trascendía el tiempo y la muerte. Finalmente, mis amigos decidieron que era hora de regresar. Mientras pasábamos por la lápida de nuevo, me quedé atrás por un momento. Mis pensamientos y emociones me ataban a ese lugar. Fui abordado por uno de mis amigos, el chico más molesto del grupo, quien bromeó diciendo que me había enamorado de un novio fantasma. Pero cuando vació su cerveza sobre la lápida en broma, mi enojo se encendió. Empujé al chico, furioso por su falta de respeto hacia los muertos. Sin embargo,
lejos de que el chico se arrepintiera de sus actos, arrojó la botella a la lápida, provocando un gran estruendo entre aquel sepulcral silencio. La lápida de arcilla se desquebrajó por el impacto de la botella rota. Luego de un momento de silencio incómodo, todos mis amigos decidieron dejar el tema de lado y continuar su camino dejándome atrás con la lápida, aún sin saber por qué sentí aquella necesidad. Pedí disculpas al hombre olvidado y coloqué un par de flores arrancadas de la maleza sobre su tumba. Finalmente, me apresuré para alcanzar a mis amigos y dejar atrás aquel lugar. Los días que siguieron pasaron sin incidentes mayores, pero todo cambió en un instante durante una patrulla rutinaria. Nos encontramos en un tiroteo en un territorio peligroso y el miedo me paralizó. Sosteniendo mi arma, me temblaban las manos mientras sentía que mi vida estaba en juego. En medio del caos, una voz calmada y tranquilizadora surgió en mi cabeza. Me habló directamente, asegurando que estaría bien si seguía sus instrucciones. Siguiendo sus indicaciones precisas, me moví, disparé y me agaché de acuerdo con la voz guía en mi cabeza. La voz me mantuvo enfocado, alejando el pánico mientras actuaba con precisión milimétrica. Pero tan repentinamente como había aparecido, la voz desapareció. De pronto todo se sumió en silencio, me puse de pie mirando a mi alrededor. Había sido el único en sobrevivir a aquel tiroteo. Mi mente estaba en un torbellino mientras observaba la devastación a mi alrededor, sintiendo una extraña combinación de alivio y culpa. Mis superiores me felicitaron por mi valentía y habilidades en el campo de batalla, pero yo no sentía que fuera nada de las cosas por las cuales me elogiaban. Durante las noches siguientes, la figura de la lápida de arcilla y el hombre olvidado me perseguían en mis sueños. No puedo decir con exactitud si aquellos sueños con el hombre eran algo bueno o malo en un principio, ya que para serles sincero no recuerdo mucho de ellos. Es como cuando despiertas con la sensación de haber soñado algo muy importante, sin embargo sin importar cuánto lo intentes simplemente no puedes recordarlo. Debido a aquella experiencia, me dieron la oportunidad de volver a casa por un tiempo. Pero lejos de ser un alivio o un confortante regreso, lo encontré como uno de los momentos más difíciles. Después de todo había huido de aquel lugar por una buena razón. No obstante, no tenía otro lugar a donde ir o quedarme en aquellos días, así que decidí enfrentar lo que me esperaba en casa y pronto descubrí que las cosas no habían mejorado en absoluto. Los gritos y las peleas se desataron enseguida en el que crucé la puerta, como un torbellino que amenazaba con arrastrarme de vuelta a la caótica disfunción de mi familia. Recuerdo cómo discutí con mi padre mientras él me seguía por la casa, enfurecido. Me sentí atrapado en un ciclo interminable de conflicto, incapaz de escapar de la espiral de ira y resentimiento que dominaba mi hogar. En un momento de la pelea, mientras mi padre avanzaba hacia mí con una furia descontrolada, algo inesperado sucedió. Justo en el momento en el que estuve dentro de mi habitación, una fuerza invisible cerró la puerta de la misma, aislando el tumulto exterior. Mi padre golpeaba la puerta con enojo, gritando amenazas y advertencias de que me arrepentiría si no la abría. Pero extrañamente, en lugar de sentir miedo, percibí una sensación de seguridad. Era como si la misma fuerza que me había guiado en el tiroteo estuviera actuando de nuevo, protegiéndome. La puerta permaneció cerrada, desafiando los intentos de mi padre por abrirla. La sensación de seguridad creció y por un momento, incluso llegué a sentir cierta gratitud por esa presencia misteriosa. Me di cuenta de que de alguna manera, me estaba protegiendo no solo de los peligros físicos, sino también de las toxicidades emocionales que tanto me habían atormentado en mi hogar. Finalmente, cuando mi padre abandonó la puerta con frustración, pude respirar con alivio. Sabía que había algo más en juego que mi supervivencia física, había algo en esa entidad invisible que actuaba en mi defensa en momentos de peligro. En los días siguientes, seguí notando la presencia protectora a mi alrededor. La figura de la lápida de arcilla y el hombre olvidado aparecían en mis sueños con más frecuencia. Después de ese episodio,
no ocurrió nada más interesante, ya que después de lo sucedido procuraba salir de casa muy temprano y regresar muy tarde para no tener que lidiar con ninguno de mis padres hasta que finalmente regresé al ejército. No podía negar la conexión entre mi experiencia en el cementerio y la protección que había sentido en mi hogar y en aquel tiroteo. Cada vez que estaba cerca de mi padre, esa sensación de estar bajo el cuidado de una fuerza superior me reconfortaba. Los meses pasaron y a pesar de ya no tener experiencias directas con la entidad, estaba seguro de que ésta seguía a mi lado. Aunque las apariciones y susurros habían disminuido, era algo que simplemente yo podía sentir, su presencia era constante, como una sombra acechando en los rincones de su mente. A medida que el tiempo avanzaba, la línea entre lo real y lo sobrenatural se volvía cada vez más difusa. Una noche, me encontré con mi grupo de amigos nuevamente. Habíamos escapado, como siempre, para beber en un terreno baldío alejado de la base al igual que de cualquier tipo de civilización. Los tragos pasaron de mano en mano, y aunque todos estaban un poco afectados por el alcohol, yo me encontraba en mejor estado que los demás. Estaba sentado con uno de mis amigos, quien sacó una navaja para mostrármela. La navaja era hermosa, con un brillo peligroso en su hoja afilada. Extendí mi mano para tomarla, y en ese momento, mi amigo presionó el botón que liberaba la hoja para mostrármela mejor. La hoja salió con fuerza, cortando la mano en un instante. El dolor fue agudo y repentino, pero sabía que no había sido intencional. Mi amigo se disculpó, preocupado por lo que había sucedido. Pero mientras sentía la sangre correr por mi mano, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Reconocí esa sensación, la misma que había sentido en el cementerio, en la casa de mis padres y durante aquel tiroteo. La entidad estaba de vuelta. Decidí no prestarle demasiada atención. Nadie había intentado lastimarme a propósito, por lo que supuse que la entidad entendería la diferencia. Me levanté para detener la hemorragia y cuidar mi herida. La sangre fluía más de lo que había anticipado, y me llevó más tiempo del esperado detenerla. Mientras intentaba detener la hemorragia, me di cuenta de que la sensación de protección y la presencia de la entidad se habían intensificado. Era como si estuviera más cerca que nunca, observando cada movimiento que hacía y aunque no podía verla, sabía que estaba ahí, aguardando en las sombras y ejerciendo su influencia. A medida que cuidaba mi mano herida, comencé a notar detalles inquietantes en mi entorno. Las sombras parecían moverse de manera inusual y el viento soplaba con una cadencia extraña. El aire estaba cargado con una energía inquietante, como si el mundo a mi alrededor estuviera alterado de alguna manera. Miré a mis amigos, pero parecían estar distraídos en sus propios mundos, inconscientes de los cambios sutiles en el ambiente, así que decidí achacar todo a los tragos de más. Cuando regresé al grupo, me di cuenta de que el amigo el cual me había cortado por accidente había desaparecido. Pregunté a los demás dónde estaba, pero todos negaron saberlo. Sugirieron que tal vez se había alejado para orinar. A pesar de mis inquietudes, decidí quedarme y esperar. Pero algo en mí no se sentía tranquilo, la sensación de ser observado, de ser acompañado por una presencia invisible, se intensificaba. Finalmente, mi preocupación me empujó a buscar a mi amigo desaparecido y no pasó mucho tiempo antes de que lo encontrara. Estaba de pie junto a una barranca, de espaldas a mí, orinando en el abismo. Estuve a punto de dar la vuelta y volver a unirme al grupo, pero algo capturó mi atención. Un hombre, como salido de la oscuridad, se materializó detrás de mi desprevenido amigo. Mis ojos se abrieron con horror al ver cómo el hombre lo empujó con fuerza, lanzándolo varios metros por la barranca. Mi amigo gritó mientras caía hacia la oscuridad, sin posibilidad de sobrevivir a la caída. Grité el nombre de mi amigo, pero el hombre se giró hacia mí, revelando una siniestra sonrisa en su rostro. La entidad que me había acompañado y protegido, que había susurrado en mi cabeza, había revelado su verdadera naturaleza.
Una fría sensación de terror me envolvió mientras el hombre desaparecía en la oscuridad. El ambiente alrededor parecía cargado de electricidad, las sombras se alargaban y movían de manera inusual, y el viento susurraba palabras ininteligibles en mis oídos. No sabía si estaba siendo testigo de una manifestación sobrenatural o simplemente estaba perdiendo la cordura. Pero la mirada en los ojos de mi amigo mientras era arrojado por la barranca seguía en mi mente. Regresé corriendo al grupo, tratando de explicar lo que había visto, pero nadie pareció entenderlo. Mis palabras se encontraron con burlas y escepticismo, pero yo sabía la verdad, había visto a la entidad en su forma más retorcida, como un manipulador de la muerte. Me di cuenta de que no podía escapar de ella, de que me perseguiría sin importar dónde fuera. La entidad que una vez creí que me protegía había revelado su verdadera naturaleza oscura y perturbadora y ahora, mi lucha no solo era contra los peligros físicos del mundo exterior, sino también contra esta entidad que parecía estar obsesionada con mi vida y mi alma. Mi historia se había transformado en un verdadero cuento de terror, una lucha entre la luz y la oscuridad, con mi propia mente como campo de batalla. La noticia del trágico incidente se extendió rápidamente y todos los involucrados fueron interrogados exhaustivamente. En medio de las preguntas y las investigaciones, yo sabía que no podía revelar la verdad sobre lo que había visto. Nadie me creería si les contaba sobre la entidad invisible, sobre cómo había empujado a mi amigo hacia la muerte y mucho menos el motivo por el cual todo había sucedido. Finalmente, la investigación fue cerrada y clasificada como un trágico accidente. Mi secreto oscuro permaneció enterrado, junto con la verdad sobre la entidad que había estado acechando en las sombras. Mi mente se convirtió en un campo de batalla interno mientras lidiaba con el peso de mi secreto. Me sumergí en una espiral de culpa y paranoia, incapaz de escapar del recuerdo de lo que había presenciado. Cada noche, los sueños se convirtieron en pesadillas más intensas, plagadas de imágenes de la entidad siniestra y las miradas aterradas de aquellos que habían sido arrastrados por ella. La entidad no se contentó con simplemente atormentarme en mis sueños. Comenzó a manifestarse en mi realidad de formas cada vez más perturbadoras. Escuchaba susurros inquietantes en mi oído cuando estaba solo, y las sombras parecían retorcerse y contorsionarse en su presencia. Me sentía acosado constantemente, sin importar dónde fuera o qué hiciera. Mi vida se convirtió en una existencia insoportable, un constante estado de miedo y paranoia. Mis relaciones comenzaron a desmoronarse mientras luchaba por mantener mi cordura. Cada vez que cerraba los ojos, temía lo que encontraría en mis sueños. La entidad había cruzado la línea entre el mundo de los sueños y la realidad, y ya no sabía dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Mis sueños se convirtieron en pesadillas, plagados de gritos desgarradores y visiones grotescas. Mi rendimiento en el ejército comenzó a declinar, incapaz de concentrarme y enfrentar la realidad. Lo que una vez había sido una bendición, una guía en los momentos oscuros, ahora era mi peor maldición. Cada día se volvía una lucha agotadora, un constante enfrentamiento con una fuerza que no podía comprender ni controlar. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. A medida que el tiempo pasaba, me resigné a la idea de que siempre sería atormentado por esta entidad siniestra. Mi vida parecía una pesadilla interminable, una trampa de la que no podía escapar. Las sombras se convirtieron en mi constante compañía, retorciéndose y contorsionándose a mi alrededor. La entidad no solo aparecía en mis sueños, sino que también comenzaba a manifestarse cuando estaba despierto. Sus susurros eran como un eco constante en mi mente, sus palabras ininteligibles llenaban mis pensamientos con un temor palpable. Mi salud mental se deterioraba a un ritmo alarmante y las líneas entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban más con cada día que pasaba. El ejército, una vez mi refugio, se convirtió en un lugar de tormento constante. Mis superiores notaron mi declive y me sometieron a evaluaciones psicológicas, pero no podía contarles la verdadera razón detrás de mi deterioro.
Sin embargo, un día mientras estaba en servicio, la tragedia volvió a mi vida. Me encontré en medio de otro tiroteo, la realidad distorsionándose a mi alrededor mientras las balas zumbaban y las explosiones resonaban en el aire. Y entonces, en medio de la caótica confusión, volví a escuchar esa voz. La misma voz que me había guiado en aquel tiroteo en el pasado, cuando sentía que estaba al borde de la muerte. Harto de la situación, decidí enfrentar aquello de una vez por todas. Cuando escuché la indicación de agacharme, en lugar de seguir el consejo, me puse de pie en medio del campo de batalla, expuesto y vulnerable. Sabía que estaba desafiando mi destino, arriesgando mi vida en un acto de desesperación. 2 balas me alcanzaron, y sentí un intenso dolor antes de que todo se volviera oscuro. No tengo recuerdos de lo que sucedió después de eso. Solo obscuridad, como un sueño profundo y sin sueños. Desperté en el hospital, días después, rodeado por el olor a desinfectante y el suave pitido de las máquinas. Había sobrevivido, de alguna manera, un milagro en medio de la tragedia. Maldecí mi suerte, sabiendo que las represalias por mi insensata acción serían graves. Sin embargo, a medida que los días pasaban, algo extraño ocurrió. La entidad que me había atormentado, que había sido mi maldición durante tanto tiempo, desapareció. Nunca supe por qué ni cómo, pero dejé de sentir su presencia. Aunque todavía me inquietaba la posibilidad de que reapareciera en cualquier momento, me sentí aliviado de estar finalmente libre de su obsesiva vigilancia. Nunca entendí el motivo de su desaparición y a lo largo de los años, nunca volví a tener contacto con esa entidad. Agradecí por el silencio, por la tranquilidad que había regresado a mi vida. A pesar de las cicatrices físicas y emocionales que llevaba conmigo, finalmente encontré un poco de paz en medio del caos que había sido mi vida. Y aunque a veces las sombras parecían susurrar y moverse en la periferia de mi visión, aprendí a vivir con la incertidumbre, agradecido por cada día en el que la entidad permaneció en el pasado. Soy el sargento David Mendoza, veterano del ejército, cuyas experiencias en el campo de batalla parecen pálidas ante lo que enfrenté en una misión que nos llevó más allá de las líneas enemigas, a las profundidades mismas del abismo. Esta historia tiene comienzo en una misión la cual su objetivo no es relevante para esta historia. La calidez del sol del desierto se mezclaba con el polvo que levantaban nuestros pasos. Nuestra unidad era muy conocida en su tiempo, por lo que no daré nombres reales debido a que algunos aún viven. Esta estaba compuesta por hombres cuyos rostros habían sido tallados por la guerra. Cada uno de nosotros cargaba el peso de la responsabilidad en nuestros hombros, sabiendo que nuestras acciones podrían cambiar el curso de la historia. La misión se presentaba ante nosotros como un laberinto de peligros y adversidades. Cada paso estaba imbuido de incertidumbre, y cada mirada transmitía la tensión que se había arraigado en nuestras almas. La primera noche en el desierto, mientras las estrellas se alineaban en un vasto cielo oscuro, montamos nuestro campamento provisional cerca de un oasis. A pesar de la tranquilidad aparente, el viento llevaba un susurro inquietante que se arrastraba por la arena. La sensación de ser observados, acechados por algo más allá de nuestra comprensión, se clavó en nuestras mentes como espinas afiladas. Nuestra sensación fue constatada la primera noche, puedo recordarla a la perfección. El soldado Simón, el cual era un joven valiente y lleno de vida, comenzó a actuar de manera extraña durante una de las guardias nocturnas. Yo fui el primero en notar su extraño actuar cuando volvió, pues no respondió a mi indicación de darme su reporte. Sin embargo, todos notamos cuando sus ojos se nublaron y su voz adquirió un tono aterrador mientras pronunciaba palabras en un idioma que no comprendí. El campamento se llenó de tensión mientras intentábamos contenerlo, pero su fuerza parecía sobrenatural. Era como si fuerzas desconocidas lo estuvieran controlando. Simón finalmente se derrumbó, inconsciente, pero la semilla del miedo se había plantado en nuestros corazones.
El médico examinó su estado y encontró en él un enigma médico inexplicable. Decidimos mantenerlo aislado, a salvo de lo que fuera que lo hubiera poseído. La incertidumbre se convirtió en paranoia, y cada rincón de la noche se convirtió en un escenario donde lo desconocido acechaba. Los días pasaron, y la sombra de una influencia oscura se cernía cada vez más sobre nosotros. Cada conversación en susurros, cada sombra que parecía deslizarse en el rabillo del ojo, nos recordaba que no estábamos solos en aquel desolado rincón del mundo. Pero éramos soldados, entrenados para enfrentar adversidades, y eso nos mantuvo firmes en nuestra misión. Fue durante una noche tormentosa cuando nos dimos cuenta de la verdad. Simón despertó. Desde aquella noche éste se había vuelto muy callado y se negaba a decirnos qué era lo que había pasado. Sus ojos eran ventanas hacia lo desconocido. Su voz resonó en el aire como una serpiente venenosa mientras pronunciaba palabras en un idioma olvidado por la humanidad. El horror se apoderó de nosotros cuando, uno por uno, varios de nuestros soldados comenzaron a manifestar síntomas similares. Sus ojos se enrojecieron, sus voces murmuraron en una lengua que no podíamos comprender. Estábamos atrapados en una pesadilla, prisioneros de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Algunos de los soldados, los cuales no se encontraban bajo ningún tipo de efecto, comenzaron a rezar, buscando consuelo en las oraciones que habían aprendido de niños. Yo, al no ser criado bajo ninguna religión, no tenía idea de cómo acompañarlos, así que solo repetía lo poco que entendía de ellos. Sin embargo, mientras lo hacíamos, las palabras de las oraciones se esfumaban de las mentes de mis compañeros, como si alguien o algo les impidiera recordarlas. Era como si estuvieran desconectados de la fe que alguna vez habían tenido y por ende, yo tampoco podía continuar. Los soldados que no habían sido víctimas de lo que fuera que estaba ocurriendo luchaban por recordar las oraciones que una vez habían sido parte fundamental de su vida. La incapacidad de encontrar consuelo en la religión intensificó nuestra sensación de desesperación y aislamiento. Sin embargo, estábamos decididos a no rendirnos ante lo desconocido. Finalmente, como si fuera un regalo de la divinidad o una extraña coincidencia, la calma volvió al campamento. Los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse en el horizonte, disipando la oscuridad que había estado asfixiándonos. El cambio fue casi instantáneo. Los soldados afectados por la posesión demoníaca recuperaron sus voces y su conciencia, mientras la influencia maligna parecía retroceder ante la luz del día. La sensación de alivio fue palpable en el aire, pero también estaba teñida de cautela. A medida que el sol se alzaba en el cielo, revelando la devastación que se extendía a nuestro alrededor, nos dimos cuenta de que algo más grande y siniestro estaba en juego. Los soldados que habían sido afectados tenían marcas extrañas en el cuerpo, eran como si hubieran sido marcados con hierro hirviendo. Los símbolos eran extraños, pero eso no era lo peor. En los pies de los mismos tenían distintas heridas por las cuales sangraban en abundancia. Nada de aquello tenía sentido. Los soldados que habían sido poseídos por el mal reconocieron lo que habían hecho bajo su influencia y lucharon por asimilar el horror de sus propios actos. La incredulidad y la confusión se reflejaban en sus ojos mientras lidiaban con la culpa y la vergüenza. Intenté que algunos me dijeran lo que habían sentido. Sin embargo, los pocos que podían hablar al respecto me decían que habían sentido un pinchazo y luego todo no era más que recuerdos nubosos. Aquella experiencia había sido aterradora, una lucha constante entre lo humano y lo inhumano, lo tangible y lo espectral. A pesar de ser un escéptico de lo paranormal, me encontré enfrentando lo inexplicable, lo que desafiaba toda lógica y razón. La necesidad de encontrar una explicación lógica me llevó a cuestionar lo que había vivido. Incluso después de que la calma regresara, no pude evitar considerar otras explicaciones. Mi mente buscó patrones, conexiones y motivos detrás de lo que habíamos enfrentado, y la teoría de que algún tipo de sustancia prohibida se había vertido en nuestras cantimploras comenzó a tomar forma. La idea de que alguien podría haber querido desacreditarnos y hacer que pareciéramos incompetentes se apoderó de mi mente.
Tomé la iniciativa de hacer contacto con los soldados afectados y sus superiores. Era importante que encontráramos respuestas, incluso si esas respuestas estaban en lo más oscuro de la conspiración. Coordiné que los soldados fueran enviados de regreso a sus hogares, ya que necesitaban descanso y atención médica. La traición que habíamos enfrentado en el campo de batalla parecía haberse extendido a un nivel más oscuro y siniestro. En los días que siguieron, mi mente continuó buscando pruebas y explicaciones. A pesar de mi escepticismo, la paranoia comenzó a colarse en mi psique. Observé el agua de las cantimploras con recelo, sospechando que algún tipo de sustancia había sido vertida en ellas. Exámenes toxicológicos no arrojaron ninguna respuesta, pero mi mente se negaba a ceder ante la incertidumbre. La tranquilidad de esos días se derrumbó en una noche siniestra, una noche que se hundió en mi memoria como una daga envenenada. Estábamos en el campamento, recuperándonos de nuestras experiencias traumáticas. Mi mente seguía atrapada en el torbellino de las experiencias traumáticas que habíamos enfrentado. Pero incluso cuando mis párpados se cerraron en búsqueda de respiro, los horrores del pasado encontraron su camino en mis sueños. Un miedo intenso me envolvió, un sentimiento de que estaba siendo observado por ojos invisibles. Intenté luchar contra los monstruos que acechaban en mis pesadillas, pero su poder parecía inquebrantable. Entonces, un ruido me sacudió de mi sueño, y mis ojos se abrieron de golpe. La oscuridad de la noche me rodeaba, pero lo que realmente me despertó fue una voz demoníaca que parecía susurrar en las sombras. Las palabras no se entendían, como si pertenecieran a una lengua que nunca debería haber existido. Mi corazón latía con una violencia descontrolada mientras luchaba por entender lo que estaba sucediendo. A medida que mis ojos se ajustaban a la penumbra, mi mirada se desvió hacia el rabillo del ojo, y lo que vi me llenó de un terror que me dejó sin aliento. Una figura horriblemente delgada, inhumanamente alta, se deslizaba entre las literas en el campamento. Cada paso que daba resonaba con un sonido hueco y fuerte, como si solamente huesos chocaran contra el suelo. El miedo se aferró a mi garganta, amenazando con sofocarme mientras observaba con horror la danza macabra que se desarrollaba ante mis ojos. La figura era apenas más que una sombra distorsionada, sus rasgos oscuros y borrosos, pero su presencia era imposible de ignorar. Sus pasos eran firmes, como si nada pudiera detenerlo. Era como si estuviera en busca de algo o alguien. El miedo se transformó en un terror inmovilizador mientras el espectro humanoide se acercaba donde dormíamos. Mis músculos estaban tensos, mi mente clamaba por huir, pero estaba atrapado en un estado de parálisis que solo puede ser comprendido por aquellos que han enfrentado lo incomprensible. Vi cómo se detenía justo encima de la litera de uno de mis compañeros, sus extremidades largas parecían estirarse y retorcerse en formas inhumanas. Mi compañero yacía dormido, inconsciente del peligro que se cernía sobre él. Quise gritar, advertirlo, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta, una víctima más de la parálisis que me retenía. La figura se inclinó hacia abajo, su rostro apenas visible en la oscuridad. Mi corazón latía con tal intensidad que sentía que podría escapar de mi pecho en cualquier momento. La criatura se acercó, su aliento invisible parecía envolverme en una nube de pesadilla. A medida que sus rasgos se volvían más discernibles, vi sus ojos, dos puntos brillantes y rojos que parecían arder. Era como si estuviera mirando a través de la carne y los huesos, directamente a mi alma. El terror me tenía inmovilizado, pero lo que sucedió a continuación se grabó en mi mente como una pesadilla que nunca se desvanecería. La figura se alejó de mí, de vuelta a mi compañero, su mano huesuda se extendió lentamente hacia él. Y entonces, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, vi cómo sus dedos pasaban a través del cuerpo de mi compañero, como si estuviera atravesando el aire. Fue como un acto sobrenatural, algo que desafiaba todas las leyes de la realidad y mi mente luchó por comprender lo que estaba sucediendo mientras observaba con horror cómo la figura parecía comenzar a succionar algo invisible de mi compañero.
Su pecho se hundió de manera antinatural, como si la esencia misma de su ser estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Quise gritar, liberar el terror que me aprisionaba, pero mi voz seguía siendo un eco lejano en mi garganta. Mis músculos se sentían como si estuvieran envueltos en cadenas invisibles, incapaces de liberarse del dominio del miedo. Vi cómo la figura se retiraba de mi compañero, su tarea aparentemente estaba completa. Fue solo cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse en el horizonte que sentí que el hechizo del miedo se rompía. Mis extremidades temblaron cuando finalmente pude moverme y me incorporé en la litera. Miré a mi alrededor, pero la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Mi primera reacción fue correr hacia mi compañero, temiendo lo peor. Mi corazón se hundió en mi pecho cuando vi su forma inerte. Estaba frío como el hielo, y al tocar su piel, su rigidez era evidente. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo, su cuerpo seco, como si algo hubiera drenado no solo su vida, sino cada gota de humedad y vitalidad de su ser. La vitalidad en el ser de mi compañero había sido drenada, su cuerpo ahora yacía como un vestigio de lo que una vez había sido. El pánico se apoderó de todos nosotros cuando vimos su cadáver, un recordatorio espantoso de la noche aterradora que habíamos compartido. Sin pensarlo demasiado pensé en comunicarme con mis superiores para una reubicación inmediata, sin embargo, al intentarlo descubrí que nuestra radio, la única fuente de comunicación, había sido roto. La incomunicación nos dejaba a merced de nuestros propios pensamientos y temores, y la incertidumbre nos rodeaba como un velo oscuro. Estábamos atrapados en un lugar desconocido, sin forma de comunicarnos con el mundo exterior. Sin embargo, sabíamos que solo teníamos que esperar hasta que vinieran a buscarnos. Quedaba una noche más antes de que finalmente la misión en aquel lugar maldito concluyera, sin embargo, esa espera parecía ser una eternidad de angustia. Para evitar más inconvenientes, decidimos montar guardia en caso de que cualquier cosa pasara. La decisión de mantenernos vigilantes demostró ser una de las peores que podríamos haber tomado. La tensión en el aire era palpable mientras nos turnábamos para vigilar, nuestras miradas fijas en la oscuridad, nuestros oídos alertas ante cualquier sonido fuera de lo común. Cada susurro del viento parecía un murmullo malévolo, cada sombra un posible peligro. La noche avanzaba con agonía, cada segundo se sentía como una eternidad. Mis compañeros y yo compartíamos miradas nerviosas, nuestras expresiones reflejaban el temor que nos unía en un vínculo silencioso. El silencio era opresivo, un recordatorio constante de que estábamos a merced de lo desconocido. Finalmente, llegó el momento en que fui relevado de la guardia. El agotamiento pesaba en mis párpados mientras luchaba contra el sueño que amenazaba con dominarme. Me acosté en mi litera, mi mente luchando por encontrar calma en medio de la tormenta de temores. Cerré los ojos, buscando un escape momentáneo de la realidad aterradora que nos rodeaba. Pero el descanso no estaba destinado a ser mío. Un grito desgarrador estalló en el aire, un grito que se escuchó en cada rincón del lugar. Me levanté de golpe, el corazón martillaba en mi pecho mientras la oscuridad me envolvía. El campamento estaba en caos, voces llenas de pánico resonaban a mi alrededor mientras todos intentaban entender lo que estaba sucediendo. Luchando por enfocar mi vista en medio de la confusión, vi como uno de mis compañeros era arrastrado fuera del lugar por una fuerza invisible. El terror se apoderó de mí cuando caí en cuenta de que había sido quien había sido relevado de mi guardia apenas momentos atrás. Mis manos buscaron mi arma, y con ella en mano, salí corriendo hacia la oscuridad, empujando mis miedos a un lado por la urgencia de la situación. La escena fuera del campamento estaba en caos total. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose en patrones erráticos que desafiaban la lógica. Vi a mi compañero siendo arrastrado por el suelo, su cuerpo retorcido en una postura inhumana mientras emitía gritos desesperados de auxilio. La criatura era una presencia sombría, apenas discernible en la oscuridad, pero su intención era clara.
Con el corazón en la garganta y la determinación ardiendo en mi pecho, levanté mi arma y disparé hacia la criatura. Los disparos resonaron en la noche, pero la criatura fue más rápida de lo que podía anticipar. Se desvaneció en la oscuridad, como si se hubiera fundido con las sombras que la rodeaban. Mis balas solo alcanzaron el aire vacío, una prueba inútil de mi intento de defender a mi compañero. El caos continuó a mi alrededor mientras mis compañeros intentaban entender lo que habían presenciado. Mis palabras se mezclaron con los gritos de los demás mientras tratábamos de entender lo que había sucedido. Pero mientras miraba alrededor, me di cuenta de que la criatura había desaparecido por completo. Mi compañero también había desaparecido, arrastrado por la noche sin dejar rastro. Nos quedamos en la oscuridad, con el desconcierto y la desesperación creciendo en nuestros corazones. La criatura y los eventos sobrenaturales parecían haber tejido una telaraña de terror y confusión a nuestro alrededor. No teníamos respuestas, solo un miedo paralizante que amenazaba con romper nuestra cordura. Decidimos organizar una búsqueda para encontrar a nuestro compañero desaparecido. Armados con linternas y armas, nos aventuramos en la noche oscura, nuestros pasos resonando en la arena mientras explorábamos los alrededores. La atmósfera estaba cargada de tensión, cada sombra parecía cobrar vida propia, y el viento susurraba en nuestras mentes como una advertencia. A medida que avanzábamos, descubrimos rastros de sangre y signos de lucha. La tierra estaba marcada por huellas confusas y profundas, que solo podían ser el resultado de una lucha feroz. Nos atrevimos a seguir los rastros, guiados por la esperanza de encontrar a nuestro compañero con vida, pero también por el temor a lo que podríamos descubrir. Los días que siguieron después de aquella fatídica noche se convirtieron en una agonía de interrogantes sin respuesta. Los superiores llegaron finalmente, su presencia trayendo consigo un aire de alivio, pero también de silencio. Nos informaron que mi compañero había desertado, que había huido de su deber y su responsabilidad. Nosotros, los que habíamos enfrentado los horrores de esa noche, nos miramos en silencio, sabiendo la verdad que estaba más allá de lo que podíamos decir. La historia oficial fue manipulada para ocultar los horrores que habíamos enfrentado. A los ojos del mundo, mi compañero había abandonado su puesto y su honor. La verdad fue sepultada bajo capas de mentiras y negaciones, y nos vimos obligados a aceptar esa versión para preservar a sus seres queridos de la verdad aterradora. La historia nunca sería contada, una víctima más del encubrimiento y el miedo. Pero para aquellos de nosotros que lo vivimos, la noche de la criatura inhumana quedaría como un recuerdo imborrable. El rostro de mi compañero y sus gritos de auxilio se grabaron en mi mente, una advertencia constante de que hay sombras en este mundo que nunca podrán ser comprendidas ni olvidadas. No sé qué fue esa criatura, pero estoy seguro de lo que vi y espero jamás volver a experimentar algo así. Relato anónimo.